esta sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús presente. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso. Yerguas Miti Alda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum diputado presidente con 34 asistencias y una inasistencia. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 12 horas con 4 minutos del día 20 de abril del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura el proyecto del orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 20 de abril del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. 4. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de abril del 2010. 5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2010. 6. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 7. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Óscar Castillo Moa, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se propone implementar en las escuelas primarias y secundarias del Estado de Tabasco, dentro de los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública, una nueva materia denominada Educación Vial. 7.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para la competitividad y el combate a la pobreza en Tabasco. 7.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado José Dolores Espinosa May, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal
licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que ordene al secretario de Hacienda y Crédito Público implementar medidas que eviten el aumento progresivo de los combustibles en razón de coadyuvar a disminuir los efectos de la crisis financiera que ha dejado devastado a la mayoría del pueblo de México. 7.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, químico Andrés Rafael Granier Melo, a crear en la entidad el gobierno electrónico. 7.5. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional para exhortar al secretario de Administración y Finanzas para informar asuntos relacionados con su competencia. 8. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 8.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 8.2. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido de manera unida por las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Hacienda y Presupuesto y de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco. 8.3. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica, Gobernación y de Puntos Constitucionales, por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco. 8.4. Lectura, discusión, aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales, por la que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 9. Asuntos generales. 10. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria permítame, diputado. A ver, oficial mayor, por favor. ¿Se somete a votación con la Asamblea? ¿Qué pide? Una modificación del orden del día. Así, tiene que someter la votación. Diputado, ¿pide que se modifique el orden del día? Bueno, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria. Pero espérame, pero ¿en qué consiste la propuesta? Primero tiene que formularla. Tiene que decir en qué consiste la propuesta. Que se la haga saber. Está, diputado. Ya, adelante, diputado. Adelante. Con el permiso de la mesa directiva. Honorable Congreso del Estado, he solicitado el uso de la tribuna con la finalidad de solicitar que del orden del día, de manera específica, el punto 8.1, relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. He solicitado el uso de la palabra para solicitarle a este Congreso que este punto del orden del día sea excluido
de la sesión del día de hoy. Solicito sea excluido de la sesión del día de hoy en atención a 5 consideraciones. La primera, modificar la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco tiene repercusión inmediata directa en los ingresos del Estado de Tabasco. Por consiguiente, y por técnica legislativa, debería establecerse la correspondiente ampliación de los recursos que se estiman recibir en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y en su contraparte, que es el presupuesto de egresos del Estado de Tabasco. Pretender modificar la Ley de Hacienda del Estado sin hacer los ajustes correspondientes a la Ley de Ingresos y al presupuesto de egresos, cometeríamos el riesgo de cometer una aberración jurídica que, como diputados, tenemos la obligación de no cometer en perjuicio del pueblo de Tabasco. Por consiguiente, al operar, como hacen los parlamentos norteamericanos, lo que se conoce como la vía rápida o el fast track, o tratar de establecer una figura legal que no existe en nuestra legislación, como lo es la iniciativa preferente, es evidente que sería mi primera argumentación para solicitar la exclusión del orden del día de las modificaciones que se pretenden a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. Segunda consideración, este Congreso, hasta la sesión del jueves pasado, ha recepcionado 62 iniciativas de puntos de acuerdo y 53 iniciativas de reformas legales. Es decir, quienes conformamos esta Cámara hemos presentado en conjunto 115 acciones de carácter legislativas. De esas 115, solamente se han decretado 14, quedando pendientes 101 acciones legislativas. Resulta incongruente que al no haber la figura de iniciativa preferente, se pretenda bajar hoy martes una propuesta de reformas que apenas se leyó el jueves de la semana próxima pasada. Es decir, esto es una incongruencia que rompe el orden y que rompe la estabilidad del trabajo legislativo de este Congreso. Tercera consideración de carácter legal. Al estudiarse una ley que tiene que ver con la hacienda pública del Estado, pues es evidente que se hace necesaria la presencia en esta Cámara del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Sáenz Pineda, para que venga a explicar con cifras, con datos claros y contundentes los motivos que llevan a pretender reformar la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. Lo prevé la Constitución. Cuando se estudie una ley, hay motivos para solicitar la comparecencia, que tengo entendido ayer la fracción parlamentaria de Acción Nacional formalizó al seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y que de manera realmente creo muy lamentable se negó esa solicitud, pero que también solicito que este Pleno reconsidere esa situación. Punto 4, para solicitar la exclusión del orden del día del punto en comento. Hay una total falta de consenso social para modificar la Ley de Hacienda, y ahora sí,
darle contenido al concepto de impuesto, es decir, imponerle a los tabasqueños más impuestos, más derechos que carecen de los consensos necesarios. Digo de la falta de consensos porque a final de cuentas, ¿quién paga los impuestos que una legislatura presenta? Los agentes económicos empresariales son los sujetos directos de los impuestos, pero ciertamente y de manera legítima, ellos están en el aparato económico con fines de lucro. Esa es la actividad de la iniciativa privada. ¿Qué es lo que sucede en la práctica económica? Que los impuestos se trasladan al consumidor final, incrementando los precios, y por consiguiente, quien termina pagando los impuestos que una legislatura decreta es el pueblo. Y el pueblo no ha sido consultado de ninguna manera para pretender hoy incrementar impuestos y derechos en el estado de Tabasco. Y hago una última consideración de carácter económico. Según datos de la Secretaría de Administración y Finanzas, relativa al informe trimestral sobre la situación económica de los ingresos y egresos públicos del cuarto trimestre del año, se leen en ese informe 4 indicadores económicos que hablan de la situación económica que se vive en el estado de Tabasco. Lo cito brevemente. En materia de Producto Interno Bruto. Diputado, si me permite, la propuesta en sí que usted pide, ¿cuál es? Estoy razonando la exclusión del orden del día de las modificaciones que se pretenden a la Ley de Hacienda. Pero es el artículo, la parte octava, punto 1, lo que pide que se excluya. Así es. Adelante. Y estoy dando las razones para excluirlo, señor presidente. Y en materia de Producto Interno Bruto, Tabasco, incluyendo la producción petrolera, ocupa el lugar número 24 de 32 entidades federativas del país. En materia de empleo, se reporta una tasa de desocupación superior a la media nacional. En materia de inflación, también Tabasco presenta indicadores superiores a la media nacional, y se da un dato también de las remesas que recibe la entidad, con un decremento del 28.7% del 2008 al 2009. En síntesis, la economía de Tabasco se encuentra paralizada. La política fiscal, que es lo que se está viendo en este momento o se pretende ver de la Ley de Hacienda, incide en la evolución económica de Tabasco. Cuando una economía se encuentra paralizada, lo menos recomendable es incrementar impuestos e incrementar derechos, porque va a lesionar más a la economía tabasqueña. Y aquí estamos ante una pretensión no de distribuir la riqueza para los tabasqueños, que es la principal materia de la política fiscal, sino solamente se pretende concentrar el ingreso del gobierno del estado de Tabasco, dejando de lado el bienestar del pueblo de Tabasco. Por esas consideraciones, me permito someter a consideración de este honorable Congreso que el punto octavo, octavo punto 1 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, sea excluido del orden del día. Y preciso de manera fundamental, no se está presentando a este Pleno la modificación correspondiente a la Ley de Ingresos y la parte relativa del presupuesto de egreso. Por lo tanto,
en técnica legislativa, pretender reformar la ley de Hacienda de manera unilateral nos llevaría a cometer una seria aberración de carácter legal. En relación con la propuesta de modificación del orden del día de esa sesión propuesta por el diputado Juan José Peralta Fósil, para que se excluya el punto 8.1, que dice lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, y con fundamento en el artículo 25, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a la consideración de esta Asamblea. En votación ordinaria se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta de modificación al orden del día a que se ha hecho alusión. Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, los solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de modificación al orden del día no ha sido aprobada por 20 votos en contra y 14 a favor. Al no haber sido aprobada la propuesta de modificación del orden del día, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del orden del día en los términos en que se ha dado lectura. En votación ordinaria. Permítame, diputada. En votación ordinaria se somete a la consideración de la Asamblea el orden del día en los términos en que se ha dado lectura. Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. El orden del día, diputado presidente, ha sido aprobada por 20 votos a favor y 14 en contra. Dígame, diputado. Diputado, las mociones suspensivas son en los debates. Permítanos seguir con el orden del día y en el punto adecuado someteremos su moción suspensiva, diputado. Pero revise bien el artículo ese en cuanto a los debates, diputado. Me permite, diputado, vamos a continuar y yo le pido por favor que en el punto que sea necesario. Bueno, se somete a consideración de la Asamblea la moción. A ver, no. Hay un orden del día aprobado ya en la sesión. Le repito que las mociones suspensivas son para los debates e incluso tendría que someterse a consideración de la Asamblea si la moción se hace. Pero si me... Vamos a hacerlo en su momento, diputado. Por favor, permítame continuar con el orden del día. El punto 4 del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de abril del año 2010, la cual se dispensó en una sesión anterior por estarse elaborando, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esta legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones en su caso y habiéndose circulado y no haberse efectuado observaciones a la misma, solicito a la diputada secretaria que someta a consideración de esa soberanía en votación ordinaria el acta citada para aprobación en su caso. Sí.
En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Ya. Diputado presidente, el acta mencionada ha sido aprobada por 20 votos a favor y 14 en contra. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado previamente a los ciudadanos legisladores, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Un receso. Después de la... Nos permite nada más concluir la votación. Y sometemos el receso. Sí. Quienes están Continúe, Quienes están secretaria. por la Permítame un momento, afirmativa, a vamos favor de terminar este punto manifestarlo nada más. poniéndose de pie. A ver, permítame. Dime tú. Tómala. Nuevamente, secretaria, someta a votación, por favor. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Cuántos? Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Por favor, ciudadanos diputados, les quiero comentar que el orden del día ha sido aprobado, que según el artículo 103 que ustedes comentan, ninguna discusión puede ser suspendida. No estamos en discusión, no estamos en debate. Un time out. Tendríamos que someterla a votación de la Asamblea también, diputados, según la ley. Porque no hay discusión, no hay punto para suspender la sesión. Ya quedó, ¿verdad? La lectura. Aprobada la dispensa de la lectura del acta mencionada y no habiendo... Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía. Por favor, orden en la sala. Permítame, por favor, el público presente, que se abstengan, por favor, de participar en el debate en términos del artículo 119 de la Ley Orgánica de este Congreso del Estado.
Por acuerdo de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, se procede a un receso. Hasta 5 minutos, por favor. Primera llamada. Primera llamada. Se reanuda la sesión.
Aprobada la dispensa de la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 15 de abril de 2010, seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura los mismos. Diputado. Muy bien. Sí. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor 20 de abril del año 2010. 1. Oficio. Remitido por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, por el que hace saber a esta soberanía de la elección del presidente y suplente de la mesa directiva que fungirá durante el mes de abril de 2010. 2. Circulares. Emitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del cual informa a esta Cámara de Diputados de la apertura del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, así como de la integración de la mesa directiva que fungirá durante el mes de abril de 2010 y de la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. 3. Circulares expedidas por el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, mediante los cuales hace el conocimiento a este Congreso de la clausura del primer periodo ordinario y de la elección de la Diputación Permanente, respectivamente. 4. Acuerdos emitidos por la 51ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Morelos, mediante los cuales se exhorta a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en estricto apego a la Constitución y en observancia franca a los principios de gratuidad, expeditud y prontitud de la justicia, se resuelva la solicitud de amparo presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas contra el decreto del Ejecutivo Federal que liquida al organismo Luz y Fuerza del Centro, entre otros. Asimismo, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en ejercicio de sus facultades instruya a quien corresponda de causa institucional y se resuelva conforme a derecho el conflicto laboral que tienen los trabajadores mineros de la sección 65 del municipio de Cananea, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, entre otros, solicitando a esta legislatura su adhesión a dichos pronunciamientos parlamentarios. 5. Oficios y anexo, remitidos por la 57ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que hace saber a esta Cámara de Diputados la aprobación del acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que detenga el aumento a los precios de la gasolina y diésel, solicitando a esta legislatura su adhesión al mencionado acuerdo. 6. Escrito y anexo, enviado por la 61ª Legislatura de la Cámara de Diputados Federal, por medio del cual se hace una atenta invitación a los integrantes de esta 60ª Legislatura con motivo de la Conferencia Nacional sobre Cambio Climático, Legislación y Políticas, a realizarse los días 13 y 14 de mayo del año actual, con sede en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco. 7. Oficio suscrito por el presidente municipal de Centla, por el que da respuesta al punto de acuerdo número 010, emitido por esa 60ª Legislatura, relativo a los procesos de elección de los delegados municipales. 8. Oficio signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo número 011, expedido por esta soberanía, referente a la creación del Comité Interinstitucional contra el Abigeato. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado. El trámite que recae los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación al oficio y circulares enviados por los honorables congresos de los estados de Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, esa soberanía se da por enterada de los mismos,
Archívense como asunto concluido. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. El no concerniente a los acuerdos emitidos por la 51ª legislatura del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Esta Cámara de Diputados se da por enterada y se turnan dichos pronunciamientos parlamentarios a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. Por lo que respecta al oficio de anexo remitido por la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, referente a la aprobación del acuerdo para detener el aumento a los precios de la gasolina y diésel, esta soberanía se da por enterada y toda vez que solicita a esta legislatura su adhesión a dicho pronunciamiento parlamentario, se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. En cuanto a la invitación que realiza la 61ª legislatura de la Cámara de Diputados Federal a los integrantes de esta 60ª legislatura con motivo de la Conferencia Nacional sobre Cambio Climático, Legislación y Políticas, este Poder Legislativo se da por enterado para su conocimiento y efectos. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. Finalmente, en relación a los oficios enviados por el presidente municipal de Centla y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, por el que se dan respuesta a los puntos de acuerdo 010 y 011, respectivamente, esa soberanía se da por enterada de los mismos, remítase copia de dichos documentos a los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran esta legislatura, así como al promovente del punto de acuerdo. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el segundo caso se le concede el uso de la palabra al diputado Óscar Castillo Moa, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación, público en general. El suscrito Óscar Castillo Moa, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en las atribuciones que me confieren los artículos 28, segundo párrafo, y 36 de la fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito proponer ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Nuestra Carta Magna consagra el derecho a la educación básica obligatoria, comprendida desde el nivel preescolar al grado de secundaria, con el propósito de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y a la vez constituye la base fundamental que impulsa el desarrollo social. Que toda sociedad es cambiante y por ende Tabasco no es la excepción, por lo que se deben de establecer mecanismos y estrategias educativas generados desde los distintos contextos sociales y que deben implicar la participación desde temprana edad en el proceso de enseñanza y aprendizaje a los diferentes aspectos sociales que se presentan en la actualidad. Es importante mencionar que la educación vial tiene su objeto preparar a los ciudadanos en general para que se conduzcan de manera más segura y adecuada en la vía pública y hacer uso correcto de los medios de transportes, tanto local como foráneo. Se tiene conocimiento que la educación vial se inicia en la Ciudad Blanca, hoy Ciudad del Vaticano,
en el año de 1300 a.C., donde se celebraban las fiestas del Año Santo. Dada su importancia, se congregaban una multitud de fieles que llegaron a obstruir la circulación en la ciudad, provocándose, debido a los tumultos, violentos accidentes que tenían como resultado lesionados graves y en diversas ocasiones la muerte de niños y ancianos. Enterado el sumo pontífice Bonifacio VIII de estas muertes y accidentes, ordenó a sus trabajadores se pintaran rayas blancas en el piso, dividiendo las calles, caminos y puentes en dos secciones, tomando en cuenta los puntos cardinales e informando a los concurrentes que debían caminar por la derecha, sin cruzar las rayas marcadas en el piso. Es así como por primera vez en la historia da origen a la educación vial, mediante reglas de comportamiento para saber conducirse en la vía pública y hacer más fácil la circulación y así evitar los accidentes. Cabe hacer mención que en Tabasco actualmente existe un parque vehicular de aproximadamente 340,000 automóviles. Asimismo, que en los años 2008 y 2009, de acuerdo a las estadísticas emitidas por la Policía Estatal de Caminos, hubieron 7,621 accidentes por los tipos de choque, atropellamiento, salida de camino, volcadura, entre otros, generando pérdidas económicas de 129,113,560 pesos. Y una gran carga para el Estado en la atención de los lesionados que con una buena educación vial se hubiera podido evitar. Según estadísticas, las causas principales en que se incurrieron las personas que conducen vehículos y que originaron accidentes en los últimos años fueron: primero, exceso de velocidad, 1,665 accidentes. Segundo, falta de precaución, 1,290. Tercero, conducir bajo los efectos del alcohol, un promedio de 1,396. Cuarto, viraje indebido, 825. 5. No respetar la señal de tránsito, 448. 6. No guardar distancia, 1,023. 7. Invadir el carril contrario, 327. 8. No imputable al conductor con un promedio de 50. No pasa por alto que los conductores entre 24 y 41 años de edad fueron los que mayor incidencia generaron algún tipo de accidentes durante los años recientes, aun cuando se cuentan con señales y dispositivos reglamentarios como son señales gráficas, electromecánicas o semáforos, humanas, sonoras, horizontales o marcas en el pavimento y dispositivos para la protección de obras. Y siguiendo con la debida responsabilidad de nosotros, las personas mayores, somos el ejemplo de nuestra niñez mexicana, por lo que el respeto de todas estas medidas evitaría diversos accidentes a los peatones, así como a los automovilistas que día con día transitan en carreteras de nuestras ciudades. Por desgracia, las estadísticas de accidentes viales muestran que muchas de sus víctimas son niños, principalmente al cruzar las calles, así como por no llevar las sillas protectoras en los automóviles, por ir en la parte delantera del coche o por no utilizar el cinturón de seguridad, entre otros. Es de referirse que en la mayoría de los países existen programas extensos de educación vial que promueven entre los niños, es decir, desde muy temprana edad, que es lo que pretendemos que se realice en este estado de Tabasco a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Policía Estatal de Camino, las direcciones de tránsito de los ayuntamientos municipales, que daría certeza educativa a nuestros niños y jóvenes de esta entidad federativa. Garantizar la seguridad de nuestros niños es de vital importancia y debe ser la constante en estos tiempos, llevada de la mano con la educación como es indispensable de la formación de mejores ciudadanos en todos los ámbitos, tomando en consideración las circunstancias y características regionales. En razón de lo anterior, si bien es cierto que la educación primaria y secundaria que se imparte en el Estado se regula con los planes y programas que formula la Autoridad Educativa Federal, también es cierto que la Autoridad Educativa Estatal puede proponer las adaptaciones
y modificaciones a los planes y programas de estudio establecidos por la Autoridad Educativa Federal, enriqueciéndolos con aspectos que atiendan las necesidades y características regionales del Estado de Tabasco, incluyendo contenidos que permitan a los educandos un mejor conocimiento de la geografía histórica, costumbres, tradiciones y demás aspectos propios del Estado y sus municipios, de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Educación del Estado de Tabasco. Por lo que se propone que desde la educación primaria se fomenten los deberes cívicos sociales, a efecto de motivar en la niñez una actitud de aprendizaje permanente que los prepare como mejores ciudadanos y personas, a efecto de que tengan un adecuado desarrollo que los involucre en la problemática social y les permita una participación crítica en el desarrollo como seres humanos con bases en los principios de educación vial. En razón de ello, se promueve la creación de una nueva materia que se impartirá en las aulas en las que se imparte educación primaria y secundaria, lo que reforzará en gran medida la Semana de Educación Vial que muy atinadamente difunde y promueve el gobierno del Estado de Tabasco a través de la Policía Estatal de Camino. A su vez, coadyuvará a los demás programas que en esa materia realizan el gobierno del Estado, consistentes en difundir una mejor cultura vial, enseñar a los ciudadanos de Tabasco, a los automovilistas, que deben portar el cinturón de seguridad, no conducir en estado de ebriedad, no hablar por el celular mientras se maneja y otros aspectos importantes que ayudan a prevenir accidentes y promueven hacer buen uso de las vías de comunicación. Por otra parte, y partiendo de que no sea una carga para el Estado, se propone que mediante un convenio de colaboración con la Policía Estatal y las direcciones de tránsito de los municipios que prestan ya ese servicio, se seleccione un selecto grupo de agentes con los conocimientos necesarios y amplia experiencia en la materia y sean los elementos designados para que en los horarios asignados por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco cubran la materia de educación vial en los centros escolares. Por lo anterior, se considera urgente para que nuestros niños y jóvenes del Estado de Tabasco, desde temprana edad, reciban los conocimientos necesarios desde sus aulas, que den formación cívica y se preparen para cuando estén frente al volante de un vehículo. Si bien la educación vial no exime de tener un accidente o contratiempo de tránsito, al menos garantiza que está formando una cultura de la circulación que a mediano y largo plazo redunde en beneficios de convivencia y en un ambiente más seguro para niños y jóvenes de nuestro Estado de Tabasco. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. La 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado exhorta a la titular de la Secretaría de Educación del Estado para que proponga ante las instancias correspondientes las modificaciones y adiciones necesarias a los planes y programas de estudio establecidos por la Autoridad Educativa Federal para que se implemente una nueva materia dentro de los planes de estudios de la Secretaría de Educación Pública, denominada Educación Vial, para que sea impartida en las escuelas primarias y secundarias, con el objetivo de que los niños y jóvenes de Tabasco, desde sus inicios, vayan adquiriendo los conocimientos en esta materia de educación vial, que en un futuro prevengan, disminuyan y en su caso eviten los índices de accidentes de tránsito, lo que a su vez reducirá el índice de lesiones, pérdida de órganos o de la vida y la carga económica que se genera cuando ocurre un accidente por la movilización de ambulancias, atención médica, hospitalización, medicina, atención jurídica, entre otros aspectos a considerar, tomando en consideración las necesidades y características regionales del Estado de Tabasco. Transitorios. Artículo primero. Remítase copia del presente punto de acuerdo a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los demás estados y a la Asamblea del Distrito Federal para su conocimiento y en su caso adhesión,
así como para, en su caso, generar propuestas similares en sus ámbitos de competencia. Artículo 2. Se instruye al oficial mayor del Congreso del Estado a que realice los trámites necesarios para hacer llegar el presente punto de acuerdo a su destinatario para su conocimiento y trámite correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Óscar Castillo Moa. La propuesta presentada por el diputado Óscar Castillo Moa se turna a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. Se incorpora a estos trabajos el diputado Jaime Hernández Córdoba. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Así como no, mientras viene el diputado. Se declara nuevamente un receso de 5 minutos, con las atribuciones de esta presidencia. La palabra al diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, doy lectura a una propuesta de punto de acuerdo relativa a un acuerdo para la competitividad y el combate a la pobreza en Tabasco. En el contexto en que nos encontramos, desde la visión del Partido de la Revolución Democrática, lo que Tabasco requiere no es más impuestos y más derechos, sino que nos pongamos de acuerdo para elevar la competitividad y de manera simultánea combatir la pobreza en Tabasco. Considerando que desde el año de 1993 aproximadamente, las políticas públicas del gobierno mexicano se vienen llevando a cabo tomando como punto de referencia una serie de indicadores de resultados que permiten evaluar de manera periódica la eficacia de dichas políticas, las cuales son de dominio público al servicio de todos los sectores de la economía mexicana. Que el gobierno del Estado de Tabasco en ese mismo periodo de tiempo ha estado trabajando desvinculado de esa manera ordenada y sistemática de desarrollar las políticas públicas en la entidad, careciendo de los elementos de evaluación necesarios para medir su eficacia. Que en ese contexto, los indicadores nacionales demuestran el grado de avance que se tiene en cada entidad federativa y se convierte en insumo fundamental para la toma de decisiones de carácter público. Que bajo la perspectiva de esos indicadores, el Estado de Tabasco se encuentra ubicado en los siguientes lugares. El Instituto Nacional para la Competitividad, tomando como referencia 10 indicadores básicos, da los siguientes resultados en los lugares que tiene Tabasco en el contexto nacional. En el sistema de derecho confiable y objetivo,
tenemos el lugar número 19. En el manejo sustentable del medio ambiente, el lugar número 30. En sociedad incluyente, preparada y sana, lugar número 20. Economía estable y dinámica, lugar número 14. Sistema político estable y funcional, lugar número 28. Mercados de factores eficientes, lugar número 27. Gobiernos eficientes y eficaces, lugar número 28. Aprovechamiento de las relaciones internacionales, lugar número 17. Sectores económicos en vigorosa competencia, lugar número 24. Y sectores precursores de clase mundial, lugar número 27. Que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social ha definido la metodología para la medición de la pobreza en México, situándonos en el 8º lugar nacional en materia de pobreza, atendiendo a los 3 indicadores básicos: pobreza alimentaria, incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar solo los bienes de dicha canasta. En pobreza alimentaria se comprende a 567,000 tabasqueños. Pobreza de incapacidades, insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines. La denominada pobreza de incapacidades comprende a 729,000 tabasqueños. Pobreza de patrimonio, insuficiencia del ahorro disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios, donde se comprende ya a 1,182,000 tabasqueños. Todo ello quiere decir que de cada 100 tabasqueños, 60 viven en condiciones de pobreza, comprendiendo los 3 aspectos anteriormente mencionados, repito, ubicándonos en el 8º lugar nacional en materia de pobreza. Es decir, somos líderes en materia de pobreza. Que al hacer el primer cruce de información disponible, es lógico que si estamos en el lugar número 24 en materia de competitividad, nos ubiquemos dentro de los 8 primeros lugares en materia de pobreza. Se trata de variables que van de la mano y por consiguiente se retroalimentan una de la otra. El Consejo Nacional de Población da a conocer los índices de marginación para cada una de las entidades federativas del país, tomando como referencia 9 indicadores básicos. Por obvio de tiempo no doy lectura, pero el índice de marginación que edita el Consejo Nacional de Población ubica a Tabasco en el 9º lugar en el contexto nacional. Lógico es que si somos el 8º lugar nacional en materia de pobreza, estemos ubicados en el 9º lugar nacional en materia de índice de marginación. Por otra parte, el Consejo Nacional de Población
indica a nivel nacional el índice de desarrollo humano que toma como referencia 10 indicadores básicos. En materia de índice de desarrollo humano, es decir, el grado de bienestar en que se vive en Tabasco, ocupamos el lugar número 22 del contexto nacional. En ese sentido, el gasto público de la entidad, que es el principal instrumento de política económica de que se dispone en una entidad federativa, debe de ser orientado y ejercido en función de indicadores básicos que ya son punto de referencia en el contexto nacional, que se hace necesario que el gobierno de Tabasco defina sus políticas públicas tomando como referencia los indicadores socioeconómicos que ya son utilizados de manera sistemática en el nivel federal de gobierno y en la mayoría de las entidades federativas. Sin duda, es motivo de amplia reflexión los lugares que ocupa Tabasco en el contexto nacional en materia de desarrollo económico y social, donde nos encontramos muy alejados de los lugares de liderazgo y muy cerca de los últimos lugares, lo cual plantea la necesidad de que en estos primeros años del siglo XXI, darle un nuevo impulso a la entidad para que en los próximos 25 años, que comprende toda una nueva generación de tabasqueños, podamos estar ubicados en los primeros lugares del desarrollo nacional. No es posible dejar de mencionar que Tabasco se encuentra en el primer lugar nacional de presupuesto público por habitante y el quinto lugar nacional en materia de recursos públicos disponibles, como para estar rezagados en el contexto del desarrollo nacional. En los últimos años, muchas cosas pudieron haber faltado, menos recursos públicos para apuntalar el desarrollo de Tabasco. No es la escasez de recursos lo que ha existido, es una mala distribución y una imprecisa orientación para incidir de manera positiva en los principales indicadores del desarrollo económico y social. En ese sentido, la fracción parlamentaria del PRD hace una propuesta de punto de acuerdo para quedar redactado de la siguiente manera. Primero, se formaliza en el seno de la 60ª legislatura el acuerdo para la competitividad y el combate a la pobreza en Tabasco. Segundo, se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que adecúe sus procedimientos de planeación, programación, presupuestación y evaluación y control, tomando como referencia los indicadores de resultados que ya son utilizados en el nivel federal de gobierno y en la mayoría de las entidades federativas del país. Tercero, que se establezca una mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de Tabasco para definir la metodología y la adecuación del marco legal correspondiente para definir las políticas públicas en función de indicadores de resultados. Cuarto, realizar el análisis, discusión y aprobación en su caso de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011 en función de la nueva metodología aprobada para que las políticas públicas sean evaluadas en función de indicadores de resultados para beneficio de todos los tabasqueños. Muchas gracias. Gracias, diputado. La propuesta presentada por el diputado Juan José Peralta Fósil se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda.
se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Dolores Espinosa May, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, señor presidente de la mesa, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y público en general. En apego a lo que establece el párrafo segundo del artículo 28 y la fracción 43 del artículo 36, ambos de la Constitución Política del Estado de Tabasco, así como la fracción segunda del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, José Dolores Espinosa May, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, comparezco ante esta soberanía para presentar una proposición con punto de acuerdo para adherirnos solidariamente al pronunciamiento verbal que hiciera la bancada priista del Senado de la República el pasado 7 de abril del presente año en contra del aumento a la gasolina, al tenor de los siguientes: considerando, primero, durante el año 2009, el gobierno federal firmó el Acuerdo Nacional a favor de la economía familiar y el empleo, el cual se conformó de 5 pilares que incluyeron 25 acciones firmadas por el Ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados, el Poder Legislativo Federal y las organizaciones sociales, empresariales y obreras del país. Además de estar testificado por el Banco de México, el IFE y los partidos políticos nacionales, precisamente este acuerdo permitió detener los incrementos en los precios de las gasolinas en todo el país durante el 2009. Segundo, en los últimos 2 años el precio de la gasolina magna, que es la de mayor consumo en el país, subió 11.1%, es decir, 79 centavos, lo que es superior a la inflación general de aumento alrededor del 10.3% en ese mismo periodo. Según estadísticas del Banco de México, del aumento de la gasolina magna, 69 centavos fueron en 2008 y 10 centavos en 2009, año que cerró en 7.80 centavos por litro, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AMEGAS. Tercero, la citada asociación indica que en el 2008 el diésel subió su precio en 33 ocasiones de 5.93 el litro en enero a 7.33 pesos centavos en diciembre de ese año, con el alza del 23.61% en una carrera para abatir el subsidio aplicado a estos combustibles. A su vez, el diésel inició 2009 con un precio de 7.33 centavos por litro, siendo que su precio se incrementó en 17 ocasiones y subió 83 centavos a lo largo del año, lo que representa el 11.32%, superando el doble del impacto inflacionario anual. El incremento del diésel en 2008 fue de 1 peso con 40 centavos por litro, que sumando a los 83 centavos que subió en 2009, representa un alza de 2 pesos 23 centavos en 2 años, con un proceso de 50 aumentos para finalizar en 8 pesos 16 centavos en el 2009. Cuarto, por su parte, la gasolina premium se incrementó 84 centavos solo en 2008 y se mantuvo sin alza y cerró 2009 en 9.57 el litro. La asociación resalta que desde el 8 de noviembre del 2008 la gasolina premium se mantuvo en 9 pesos 57 centavos por litro hasta el 31 de diciembre de 2009. Dicha asociación señala que la diferencia en precio de la gasolina magna, 7 pesos 80 centavos, y la premium, 9.57 centavos, al cierre de 2009 es de 1.77.
Así la Premium cuesta 22% más cara y en proporción se vende solo 1 litro de esta por cada 10 de la otra gasolina. Quinto, en la política de release de estos combustibles retomada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del 1 de enero de 2010, las gasolinas están subiendo cada mes de precio y recordemos también que los nuevos precios de los combustibles incorporan la tasa del impuesto al valor agregado, IVA, de 16% que está vigente a partir de 2010. Por tal motivo, el alza de las gasolinas está creando una espiral inflacionaria que puede afectar la competitividad de la economía de Tabasco y de México. Sexto, la gasolina sube por 4ª vez este año y por 6ª ocasión desde diciembre de 2009, y el argumento que nos dan a los mexicanos las autoridades hacendarias y el gobierno federal para realizar estos ajustes mensuales de los precios de combustible es que en los Estados Unidos los precios de las gasolinas continúan siendo aproximadamente 15% mayores que los precios en México. También dicen buscar la convergencia de precios de las gasolinas en un futuro próximo, pero los salarios en México son entre 8 y 10 veces menores en promedio que en los Estados Unidos. La gasolina Magna ha registrado un aumento acumulado en lo que va del año de 32 centavos. La gasolina Premium tiene un aumento de 21 centavos, al igual que el diésel. Recordemos que precisamente el diésel es el combustible utilizado por el 80% de los autotransportes de carga y de pasaje. Séptimo, este aumento de precios implica una alza acumulada para el primer trimestre de 2010 del 4.1% de la gasolina Magna, 2.2% en la Premium y 3.9% en el diésel, por lo que se deberá vigilar que estos incrementos a los combustibles no sean aprovechados por los especuladores para incrementar el precio de productos básicos, haciendo más difícil la vida del pueblo de Tabasco y de México. Octavo, los propietarios de las gasolineras prevén un aumento de 12% en el resto del año, el doble de la inflación esperada por esta causa. Insisto que el alza en el precio de las gasolinas pone en riesgo el control de la inflación y afecta la espiral precio-inflación, catalizando el proceso inflacionario. Tal es el caso que los expertos analistas ya prevén una inflación anual esperada de 5.28, la cual fue elevada de su proyección anterior, que era 5.21%. La previsión para este año, de acuerdo a lo que nos dijo la Secretaría de Hacienda y Pemex, es que de continuar la tendencia, el costo de la gasolina para finales de año registrará un aumento de hasta 12%, es decir, 8 pesos 73 centavos por litro, lo que generará muchas presiones a los sectores productivos y con ello a la inflación. Advirtió Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AMEGAS. Noveno, los consumidores tabasqueños apenas hemos visto una probada del aumento de los precios de los combustibles. Si en 2009 las gasolinas mantuvieron su precio para apoyar la economía, en 2010 estamos pagando más caro mes con mes esta medida. Hoy día la gasolina Magna tiene un costo de 8 pesos 12 centavos, la Premium 9 pesos 78 centavos y el diésel 8 pesos 48 centavos, siendo el cuarto aumento en este mismo año. Y como decimos coloquialmente, ojalá no salga más caro el remedio que la enfermedad. Décimo, por lo comentado, solicito esta representación que manifestemos total rechazo por el aumento de las gasolinas y hagamos llegar un exhorto muy respetuoso al titular del Poder Ejecutivo para que gire instrucciones al secretario de Hacienda, implemente las medidas pertinentes para detener el alza de los precios a los combustibles, pues tal hecho lesiona gravemente la economía de los mexicanos, particularmente los que menos tienen, ya que al final de los procesos productivos
el que paga es el consumidor directo. Asumir esta decisión mostraría una actitud congruente ante la crisis, permitiendo a los tabasqueños y a los mexicanos en general tomar un respiro para continuar con el propósito de mejorar la economía de nuestras familias. En esa lógica solicito se emita el siguiente punto de acuerdo. Único, la 60 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que ordene al secretario de Hacienda y Crédito Público implementar medidas que eviten el aumento progresivo de los combustibles en razón de coadyuvar a disminuir los efectos de la crisis financiera que ha dejado devastado a la mayoría del pueblo de México. Transitorio. Único, se instruye al oficial mayor a realizar los trámites necesarios para hacerle llegar a las autoridades exhortadas el presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. La propuesta presentada por el diputado José Dolores Espinosa May se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. A continuación se le concede la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, saludo a todo el auditorio, a los representantes de los medios y al pueblo de Tabasco. Con la facultad que me confieren los artículos 28 y 36, fracción 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a consideración de esta honorable legislatura propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, químico Andrés Rafael Granier Melo, para crear en la entidad el gobierno electrónico. Primero, que el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco deposita el Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominará gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Segundo, que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco cita que el gobernador podrá crear mediante acuerdo directo las unidades administrativas necesarias para promover, coordinar o asesorar los programas o funciones de carácter prioritario o estratégico que requiere el desarrollo y seguridad del Estado. Tercero, que el artículo 7 expresa que el gobernador está facultado para, fracción segunda, expedir las disposiciones reglamentarias de las leyes secundarias locales que así lo determinen, así como los reglamentos interiores que regulen la organización y funcionamiento de las dependencias y entidades del Ejecutivo para proveer en la esfera administrativa el exacto y eficaz cumplimiento de sus atribuciones. Fracción tercera, ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los manuales administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública que al respecto se hubiere autorizado. Cuarto, que en el Estado de Tabasco a la fecha no se cuenta con los servicios de gobierno electrónico como ocurre en otras entidades del país y con éxito. Quinto, que esta estrategia garantizaría la cobertura en la prestación de servicios a toda la población en el Estado de Tabasco y de quienes viven en otros estados o en el extranjero. Sexto, que los quioscos, nombre con el que se determina a un espacio físico, es profeso, para brindar trámites y que según el diccionario es un templete de estilo oriental abierto por todos lados que se construyen azoteas, jardines, etcétera, pudieran estar ubicados en áreas de gran afluencia de la población en los 17 municipios de la entidad, centros comerciales, plazas, incluso en algunas villas y comunidades que así se determinen. Séptimo,
que los servicios en línea a través de Internet presentan otra opción que se puede acceder. Octavo, que los trámites automatizados son producto de la sistematización de la información de distintas dependencias de la administración pública en los 3 niveles de gobierno. Noveno, que las instituciones educativas a nivel superior en entidad, estudiantes, técnicos y profesionistas pueden contribuir desarrollando las herramientas para hacer electrónicos los servicios. Décimo, que los trámites que se realicen en los kioscos y en línea deben de ser muy simples. Décimo primero, que en los kioscos se puede proporcionar sin la intervención de un funcionario. En su lugar estaría un servidor público debidamente capacitado, amable, que asesoraría sobre el proceso para realizar un trámite, obteniendo el usuario como resultado la culminación del servicio requerido. Recomendamos que se haga en los referentes a la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, calificaciones escolares, licencias de conducir, tarjetas de circulación, pagos de impuestos, CUR, certificados de libertad de gravamen, no antecedentes penales, de laicismo, etcétera. Décimo segundo, que los ciudadanos tabasqueños prescindirían de hacer largas filas en las dependencias y consecuentemente la pérdida de tiempo valioso. Además, evitarían, como a veces ocurre, recurrir a actos de corrupción con el pago de mordidas para obtener un servicio de calidad. Décimo tercero, que los documentos se pueden obtener en cuestión de segundos y con plena validez jurídica. Décimo cuarto, que la tendencia del gobierno del Estado debe encaminarse hacia una administración pública moderna. Décimo quinto, que se prevé la aceptación de la población a la presente propuesta de gobierno electrónico. Décimo sexto, que el gobierno del Estado estaría acercando la tecnología a la población. Décimo séptimo, que un importante núcleo de la población tiene acceso a Internet y podría efectuar pagos con tarjeta de crédito o de débito por concepto de servicios gubernamentales. Décimo octavo, por lo anteriormente manifestado, someto a consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, químico Andrés Rafael Granier Melo, a crear en la entidad el gobierno electrónico conforme a los considerandos antes expuestos. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La propuesta presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo para que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, público en general. En mi carácter de diputado local y en representación de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía esta propuesta con punto de acuerdo al tenor de los siguientes considerandos. La rendición de cuentas y la transparencia es un principio indispensable de los estados democráticos. Hoy en día estamos por discutir un dictamen sobre diversas reformas en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco para aumentar una serie de impuestos y derechos
a costa de los ciudadanos tabasqueños. Por lo tanto, ante cualquier idea unilateral del punto de vista de donde provenga, en referencia a los dictámenes de las reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, quiero puntualizar a ustedes, compañeros diputados, que el Partido Acción Nacional busca ante todo el bien común para Tabasco, siendo este una concatenación de fines, ya que los del individuo y los de la sociedad se eslabonan. El uno conlleva al otro y no hay que sacrificar ninguno, sin ubicarlos correctamente. Por lo anterior, como un principio de lógica administrativa, los titulares de las dependencias gubernamentales, que son los que van a aplicar las leyes de este Congreso, deben responder a los cuestionamientos de los diputados, sobre todo cuando son asuntos de materia de su competencia. Por eso, atentamente les solicito a mis compañeros diputados a recapacitar, que no hagamos leyes al vapor que no tengan el estudio ni la legitimidad que nos exige la sociedad como sus representantes. Suspendamos la aprobación del dictamen y trabajemos con los secretarios para dar respuesta a las necesidades del Estado en el ambiente de transparencia. En ese sentido, las reformas que tendrán un impacto directo sobre las finanzas personales de cada uno de los ciudadanos que habitan este Estado, es de vital importancia su transparencia y claridad con que se diseñen y apliquen las normas y procedimientos administrativos entendibles y simplificados. Elementos indispensables para que progresen y desarrollen las empresas e instituciones. Sabemos que la modernización jurídica asegura que estas condiciones se den, pero es parte fundamental de este proceso que se reduzcan las márgenes de discrecionalidad que han caracterizado la aplicación de las mismas, o bien que en su amplitud permitan que sucedan cambios repentinos a favor de unos cuantos. La urgencia en este momento es una actitud responsable para acreditar frente a la opinión ciudadana el cuidadoso y limpio empeño en proteger sus intereses con soluciones adecuadas. Cuando un cuerpo legislativo, por la acción de los grupos mayoritarios, simplemente congela las proposiciones e iniciativas de los grupos minoritarios, se comporta de manera antidemocrática. Mediante ese alarde de fuerza meramente numérica, frustra debates, orientaciones e informaciones necesarias para la vida política del Estado y viola la Constitución al hacer ignorado el derecho de iniciativa que todos los diputados gozan. Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer en la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. La 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta al secretario de Administración y Finanzas, contador público José Sáenz Pineda, para que en términos de lo dispuesto por los artículos 36, fracción 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para que comparezca ante este pleno de esta soberanía a informar sobre los diversos aspectos relacionados con el dictamen propuesta por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque se reforma la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. Diputado Presidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se someta a la Asamblea como de urgentes resolución y obra. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado. ¿Lo pidió de urgente resolución, diputado? Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense los requisitos de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría, se sirve a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente.
¿Ya? En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada no ha sido aprobada como asunto urgente por 21 votos en contra y 13 a favor. Gracias, diputado. Al no haberse aprobado como urgente la propuesta presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. Seguidamente, se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a los diputados Fernando Valenzuela Pernas y Armando Beltrán Tenorio que por lo extenso del dictamen entre ambos den lectura al mismo, aclarando que el primero a partir de la página 1 del dictamen y hasta la página 30 y el segundo de la página 31 hasta el final del dictamen. Diputado. ¿Sí están de acuerdo? Diputado, no sé si le parece que se avance en la lectura mientras del dictamen. Está bien. Entonces, adelante, diputados. Dictamen por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 19 de abril de 2010. Ciudadano diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 82 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 61, 63, fracción quinta, inciso A y 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, los que suscribimos, diputados integrantes de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, hemos acordado presentar ante esta soberanía dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, lo que hacemos conforme a los antecedentes y considerando siguientes. Antecedentes. Primero, que la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva, con fecha 27 de octubre del año 2009,
remitió a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco presentada por el Ejecutivo Estatal. Segundo, que de igual manera con fecha 2 de diciembre del año 2009, la Oficialía Mayor del Congreso del Estado envió a esta comisión una diversa iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, por la que se propone reformar, adicionar y abrogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. Tercero, que con fecha 7 de diciembre del año 2009, la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de la 59ª Legislatura emitió dictamen respecto de las iniciativas señaladas en los puntos que anteceden, mismo que no fue posible bajar al Pleno, por lo que en términos del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo quedó en calidad de proyecto. Cuarto, que la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva en la sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo del año 2010, remitió a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto una iniciativa de adición a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco presentada por el diputado Óscar Castillo Moa de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Quinto, por otra parte, con fecha 15 de abril del año 2010, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta 60ª legislatura presentaron iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. En consecuencia, es necesario emitir el dictamen correspondiente que comprenda las iniciativas y el proyecto señalados, por lo que, considerando, primero, que coincidiendo con la exposición de motivos de las iniciativas presentadas, es de señalarse que la Ley de Hacienda del Estado en vigor data del año 2005, en que mediante decreto 070 de la 58ª legislatura la expidió, siendo publicada con fecha 22 de junio de 2005 en el suplemento 6552-B del Periódico Oficial del Estado, y ha sido reformada en dos ocasiones. La primera mediante decreto 101, publicado el 28 de diciembre de 2008 en el Periódico Oficial del Estado 6919-B, y la segunda mediante decreto 237, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7023, suplemento C, de fecha 26 de diciembre de 2009. Segundo, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el sistema de reserva expresa, establece las bases de las potestades y competencias tributarias de los estados en los artículos 73, fracción 29, 117, fracción cuarta, quinta, sexta, séptima y novena, 118, fracción primera y 124. De igual manera, en el artículo 31, fracción cuarta, contempla, entre otras obligaciones de los mexicanos, la de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos del Estado de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Tercero, que la Ley de Hacienda es parte de los ordenamientos que constituyen el sistema tributario y recoge los principios esenciales que rigen la relación jurídica entre los contribuyentes y el Estado, contemplando los distintos tipos de contribuciones que los ciudadanos, en términos de lo que establecen los preceptos mencionados, están obligados a cubrir. Cuarto, la presente iniciativa de reforma y adición pretende reforzar las garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica, impulsar la unificación de criterios en la actuación administrativa, establecer mecanismos que refuercen la lucha contra la evasión, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias, así como disminuir los niveles actuales de litigio en materia tributaria. Se pretende además una mejora técnica en la sistematización del derecho tributario general, así como un importante esfuerzo para el incremento de la actividad recaudadora del Estado. Quinto, que según se plantean las iniciativas, uno de los objetos de las presentes reformas consiste en ordenar y actualizar el glosario de definiciones que prevé el artículo 3 de la Ley de Hacienda vigente, de manera tal que exista una definición orientadora para los conceptos que reiteradamente se mencionan dentro del cuerpo de toda la legislación, sobre todo en lo relativo al nombre actual de la dependencia denominada Secretaría de Administración y Finanzas. De igual manera, se incorporan nuevos principios y garantías a las cuales deberán sujetarse las actuaciones de las autoridades fiscales, de forma tal que nuestro ordenamiento tributario estatal se encuentre a la vanguardia en la aplicación de medidas que garanticen la legalidad, igualdad, equidad, seguridad jurídica y no confiscatoriedad. Sexto, que por otro lado, esto de tomarse en consideración
que actualmente los ingresos propios representan solo el 3.9% de los ingresos totales del gobierno del Estado de Tabasco, mientras que el promedio nacional es del 6.8%, según se señala en el Diagnóstico Integral de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales 2007, que asimismo es de precisarse que tomando como base el monto de los ingresos por concepto de impuestos y derechos, el Estado de Tabasco se ubica en el lugar número 30 a nivel nacional, solo por encima de los estados de Colima y Tlaxcala. Si se considera la recaudación per cápita por estos conceptos a 2008, el Estado de Tabasco se sitúa en el penúltimo lugar nacional, con una contribución de 394 pesos por habitante, muy por debajo de los 2.731 pesos del Distrito Federal o de los 2.556 pesos del Estado de Quintana Roo, e inclusive muy inferior a los 562 y 1.768 pesos que aportan cada uno de los habitantes de los estados de Yucatán y Querétaro respectivamente, estados que cuentan con una población similar a la de Tabasco. Por lo que es necesario fortalecer los ingresos propios del Estado de Tabasco, con lo cual se busca también fortalecer los indicadores del Estado para la distribución de las participaciones federales, lo que se reflejaría también en más recursos para los municipios. Séptimo, que el Estado de Tabasco es la entidad que tiene la menor contribución de la recaudación del impuesto sobre nóminas por trabajador al total nacional, como se observa en la siguiente gráfica que se presenta en la iniciativa del dictamen, que de igual forma, como podrá visualizarse en el siguiente cuadro referente al ejercicio 2008, los estados de Tabasco y Coahuila son los únicos que aplican la tasa del 1% en el impuesto sobre nóminas. Las 30 entidades federativas restantes aplican tasas que oscilan del 1.5 al 2.5%. Cabe señalar que el Distrito Federal incrementó la tasa del impuesto para el ejercicio 2010, pasando del 2.0 al 2.5%. De igual forma, el Estado de Campeche modificó su ley de Hacienda para integrar tasas progresivas que van del 2.0 al 3.0%. Octavo, que el incremento en la recaudación sobre nóminas trae como consecuencia una participación en el monto de los ingresos federales por concepto del Fondo General de Participaciones, ya que en 2 de los 3 coeficientes que se aplican en la fórmula para su distribución, se considera la recaudación de los impuestos estatales como variables para su determinación. Noveno, que por ello se reforma el artículo 25 de la Ley de Hacienda del Estado para adecuar la tasa del impuesto sobre nóminas del 1 al 2.5% para los contribuyentes que prevé actualmente la ley. Asimismo, se incorpora como sujetos de este impuesto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y a los órganos que los integran, los cuales causarán el impuesto a la tasa del 3%. Décimo, que el Estado de Tabasco, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y del conjunto de cuerpos jurídicos, acuerdo de voluntades, disposiciones y órganos que la regula, tiene delegada la facultad de cobro y administración del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Consecuentemente, su actuación se encuentra supeditada a las leyes federales, esto es, a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. La ley federal referida en el párrafo anterior, en su artículo 16, concatenado con el artículo 4 de las disposiciones transitorias, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 2007, dispone en términos generales que las entidades federativas se encuentran en posibilidad de establecer impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos antes del 1 de enero del año 2012. Décimo primero, la ponderación de las disposiciones y ordenamientos jurídicos se realizó con suma imparcialidad, congruente con nuestra responsabilidad para la mejor administración del Estado y poniendo ante todo el bienestar común, de lo que resultó que no es conveniente para las finanzas públicas estatales dejar de percibir los ingresos provenientes de este impuesto, debido a que además de la disminución de manera inmediata en los recursos, nuestra entidad federativa quedaría en desventaja frente a los otros estados en la distribución de los ingresos federales por concepto del Fondo General de Participaciones, ya que en 2 de los 3 coeficientes que se aplican en la fórmula para su distribución, se considera la recaudación de los impuestos estatales, por lo que el resto de las entidades federativas ya comenzó a incorporar en su legislación hacendaria estatal el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
Tal es el caso de los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Querétaro y Yucatán. 12º, que en razón de lo expuesto en esta determinación se contempla la adición del capítulo 7º al título 2º para incorporar el impuesto vehicular estatal. Los elementos del impuesto que se establecen no varían en relación a los contenidos en la Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Adicionalmente, se contempla ofrecer incentivos de hasta un 20% de descuento a los contribuyentes que estén al corriente de sus pagos, así como la implementación de acciones que faciliten el cumplimiento de esta obligación. 13º, que por otra parte, derivado de las nuevas leyes que se han expedido, así como de las reformas y adiciones a las existentes, en las cuales se contemplan situaciones jurídicas abstractas que al realizarse implican el cobro de las correspondientes contribuciones, y dado que éstas no se encuentran contempladas en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, es la razón por la cual se están incorporando las correspondientes contribuciones en el ordenamiento legal sustantivo que hoy nos ocupa. Ello con la finalidad de que los actos de las autoridades, tanto administrativas como fiscales, se ajusten a derecho. 14º, que así, por ejemplo, en el capítulo 2 del título 3 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, establece la posibilidad de que las policías estatales y municipales preventivas realicen funciones de vigilancia y protección de los bienes y valores de los sectores bancarios, comerciales, empresariales e industriales ubicados en el Estado de Tabasco, para lo cual podrán celebrar contratos de prestación de servicio con los particulares que así lo soliciten y cumplan los requerimientos de ley, que en concordancia con dicho ordenamiento, mediante acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 6897 de fecha 11 de octubre de 2008, se creó la Dirección de Policía Auxiliar para ofrecer a los particulares servicios relacionados con la policía auxiliar y la seguridad privada. Asimismo, se dotó a esa dirección de facultades para otorgar, negar o revalidar permisos y autorizaciones para la prestación de servicios de seguridad privada a las personas físicas o jurídicas colectivas que lo soliciten, en cualquiera de las modalidades que establece la ley. Estas facultades se fortalecieron con la emisión del reglamento que regula los servicios de seguridad privada en el Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado en el suplemento P del Periódico Oficial del Estado número 6916 del 17 de diciembre de 2008. Por lo tanto, es necesario incluir en la Ley de Hacienda del Estado los costos por los servicios de esa naturaleza que preste la Secretaría de Seguridad Pública por conducto de la Policía Auxiliar o los que deriven de la seguridad privada, lo que se contemplará en el artículo 59 de esta ley, que se reforma integralmente, quedando conformado por únicamente 2 fracciones, eliminándose la tercera fracción y el último párrafo que contenía la ley vigente. 15º, que de igual manera, con la entrada en vigor de la ley que regula las casas de empeño en el Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 6813-B de fecha 22 de diciembre de 2007, obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la legislación hacendaria del Estado, en virtud que el artículo 8 de la legislación referida en primer término dispone que la expedición, revalidación o modificación de los permisos para el funcionamiento de dichos establecimientos se causará conforme a los derechos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, siendo por ello necesario establecer en la ley la correspondiente contribución a efecto, por un lado, de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de la materia y por otro, otorgar seguridad jurídica a los gobernados. 16º, que en lo que se refiere a las modificaciones que se realizan en el apartado de derechos relacionados con la actividad consistente en la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado, las fracciones segunda y tercera del artículo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco ya no contemplan la enumeración de los giros existentes en la ley que regula aquella actividad, ni la distinción del cobro de los derechos por envase abierto o cerrado, sino que se establece un cobro homogéneo en los derechos por revalidación y otro cobro por los derechos de refrendo, haciendo alusión en cada fracción que corresponderá a los diversos giros contemplados en la ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco. Ello en congruencia con el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado con respecto a los derechos, en el sentido
de que debe haber una correlación entre la prestación del servicio público que se otorga y el monto de la cuota. El mismo apartado incorpora nuevas figuras jurídicas, tales como el cambio de giro y cambio de titular de la licencia de funcionamiento, así como para la autorización para la venta de bebidas alcohólicas en horario extendido. 17. Que por otra parte es de señalarse que mediante decreto 017 publicado en el suplemento D al periódico oficial 6804 de fecha 21 de noviembre de 2007, se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para crear la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, a la cual le corresponde el despacho de los asuntos relacionados en el artículo 38 bis de la citada Ley Orgánica. De igual forma, mediante decreto 220 publicado en el suplemento C al periódico oficial 6707 de fecha 16 de diciembre de 2006, se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y se crea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como autoridad facultada para la observancia y vigilancia de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco y la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, así como de diversos ordenamientos aplicables a la materia. Que derivado de lo anterior, se hace necesario adecuar el presente ordenamiento de forma tal que queden definidos los derechos que percibirá el Estado como contraprestación a los servicios que brindan actualmente dichas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado en virtud de la aplicación de las funciones que tienen encomendadas. 18. Que asimismo, y en virtud de que la Ley de Transportes del Estado de Tabasco, publicada en el periódico oficial del Estado número 6895-B, de fecha 20 de diciembre de 2003, en su artículo 51, fracción octava, establece que aquellas personas interesadas en la obtención de una concesión para la prestación del servicio público de transporte deben cumplir con la certificación de licitud de cada una de las unidades automotores destinadas para dichos fines, y siendo que la actual legislación hacendaria local no prevé expresamente una contribución a pagar por la prestación de dicho servicio prestado por el Estado, es indispensable introducir la contribución respectiva dentro de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco como un servicio que será brindado por la Procuraduría General de Justicia del Estado. 19. Que de igual forma se contempla la inclusión de un artículo respecto a los derechos por los servicios que presta la Dirección General de Protección Civil, en función a las facultades que le confiere la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco, relacionados con la autorización y renovación de registros a organizaciones civiles, empresas capacitadoras e instructores independientes en materia de protección civil, la autorización para certificación de medidas de seguridad en establecimientos públicos o privados, y los cursos de capacitación, adiestramiento y actualización que imparte esta dirección. 20. Que toda vez que conforme a las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Económico por la Ley de Operaciones Inmobiliarias del Estado de Tabasco, publicadas en el suplemento F al periódico oficial número 7000 de fecha 7 de octubre de 2009, aquella Secretaría presta el servicio de búsqueda y expedición de documentos que contienen información concerniente al registro estatal de agentes inmobiliarios. Es necesario el establecimiento del derecho correspondiente. 21. Que mediante decreto 220 publicado en el suplemento C al periódico oficial 6707 de fecha 16 de diciembre de 2006, se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para otorgarle a la Secretaría de Gobierno las facultades de dirigir, administrar y supervisar las funciones de registro público de la propiedad y del comercio, que anteriormente le correspondían a la Secretaría de Finanzas, por lo que se hace necesario reclasificar el apartado de derechos